Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. En estos días, en estas horas, se está conmemorando el 4º aniversario de una masacre, de un asesinato múltiple de 7 personas. El 28 de marzo, para ser precisa, de 2011, la Procuraduría General de Justicia de Morelos confirmó el hallazgo de 7 cuerpos, perdóneme usted, el hallazgo de 7 cuerpos sin vida en una zona del estado de Morelos. Entre los jóvenes asesinados se encontraba Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia. A partir de este suceso trágico se detonó una circunstancia, se detonó la organización de un movimiento nacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que a lo largo de estos 4 años ha, entre otras cosas, dado una presencia, una visibilidad y una potencia a las víctimas en México. Y bueno, pues este suceso está cumpliendo estos 4 años y hemos invitado al propio Javier Sicilia a este estudio para conversar. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carmen, ¿cómo está? Bien, 4 años, Javier, de algo que nos sacudió a todos, de algo que se convertía en ese detonador, en una situación, desde luego, de tragedia, pero que impulsó una movilización nacional de tantas víctimas en México. Ese fue un punto de arranque para algo importante. 4 años después, ¿qué dices, Javier? Pues que seguimos peor, ¿no? ¿Peor? Es la masacre de 7 personas en el estado de Morelos nos moviliza. Visibilizamos a las víctimas que estaban criminalizadas por el Estado. O sea, no solo los criminales las habían destruido, sino que... Estaban invisibles. Invisibles o criminalizadas. Acuérdate de la frase de Calderón. Son pandilleros. Se están matando entre ellos, son bajas colaterales. Y cuando hablabas de inocencia hablaban del 1%. Bueno, o sea, habían construido y el Estado había abdicado de su condición de hacer justicia, ¿no? Dejó un Estado paralelo que fue creciendo. Cambia el gobierno. El único triunfo que tenemos es la Ley General de Víctimas. Enrique Peña Nieto la promulga, se hace la comisión que no ha servido para gran cosa, que nos cuesta mucho dinero, la Comisión de Atención a Víctimas. Se baja, ya las cifras bajan, se trata de un asunto de percepción, empiezan a borrar otra vez, a guardar los cadáveres en el olvido. 3 años y medio después, 26 de septiembre de 2014, a 200 kilómetros de donde sucedió esta masacre sucede una más grande, exponencialmente mayor. 43 muchachos desaparecidos, 6 asesinados, 1 desollado. Y en medio de ellos... Ayotzinapa. Sí, Ayotzinapa. Y luego Tlatlaya del otro lado. Ahí juntito. Juntito. Y en medio de eso, el silencio sobre un montón de cadáveres, de secuestros y de desaparecidos, de los que nadie está dando cuenta. Entonces, lo que fuimos nosotros en 2011, ahora somos padres de Ayotzinapa. Y es gravísimo, porque es exponencial. 7 a 52. Es exponencial. ¿Qué nos espera si no detenemos esto? Pero parece que no hay voluntad política. Parece que decidieron, y bueno, tu caso es emblemático. Súmale. No desinteresamos, no hay tragedia humanitaria, no hay emergencia nacional. Y quien hace crítica, quien se manifiesta, o lo silencian, de una o de otra forma, los matan, o te hacen lo que a ti, te amordazan, o intentan amordazarte. Javier Sicilia, ¿no ha pasado nada en realidad? Es decir, tratemos de hacer un recuento de estos 4 años que sin duda significan mucho para México. Ese detonador, ese caso trágico, eso que llevó a un hombre como tú, un escritor, un poeta, un hombre que tomó la decisión de no irse a su casa a llorar, sino hacer una convocatoria nacional y lograr este movimiento por la paz con justicia y dignidad. ¿La ley no sirvió para nada? Se creó, bueno, incluso en el camino lograron que el poder político se sentara frente a ustedes, los diálogos en el Alcázar de Chapultepec, el presidente de la República, los secretarios, los encuentros con los candidatos, los legisladores, o sea,
toda la clase política literalmente frente a ustedes, escuchándolos en diálogos ciertamente que hoy se tendrán que analizar, pero que ocurrieron. ¿De nada sirvió? Bueno, sirvió porque se visibilizó a las víctimas, ahora ya no las van a callar, ¿no? Eso es el principal. Se dignificaron a las víctimas, les habían conculcado sus derechos humanos y civiles, y ahora pues tienen voz y tienen presencia, ¿no? Y creo que ese es el gran logro del movimiento, que fuimos al encuentro de los marginados, de los destrozados, de los criminalizados. Pero la ley no está funcionando porque está controlada como han hecho las particulares del gobierno. ¿Qué le faltó a la ley? Porque bueno, se hizo una ley de víctimas, no se le falta destinaron nada. recursos. ¿Qué le falta? Le falta capacidad, le falta que los comisionados se pongan del lado de las víctimas y no del gobierno. Se trata de que defiendan a las víctimas, pero eso no está. Se han pasado en gastos graves, pues, ¿no? Y no hay, simplemente, este 28 se resignificó una calle, porque la ley general, la ley del Estado, la ley de víctimas del Estado de Morelos, y de reparación de Morelos, decreta el 28 de marzo el Día Estatal de la Víctima, en memoria de las víctimas y de la visibilización de que se hizo en el víctima. Ayer se aprobó por el Cabildo el cambio de una calle, la calle que va de la entrada de la universidad a la carretera, de la segunda puerta de la UAM a la carretera, tramo que estaba muy, muy sucio, bueno, y un bonito tramo. Y se pusieron 2 estelas en memoria, y 28 de marzo. Eso fue el sábado que acaba de pasar. Hoy amanecieron las estelas destrozadas. Un mensaje... ¿Cómo, Javier? Sí. ¿Destrozadas? Destrozadas. ¿Lo que acaban de poner el sábado? Lo que acabamos de poner el sábado. Un memorial a las víctimas que llama a que esto no se repita, y llama a la justicia que no ha dado. Pues las rompieron, las arrancaron y las tiraron. Ni la menor idea de quién pudo hacer eso. O sea, un atentado a... Pues un mal mensaje a la memoria. Siniestro mensaje. De la justicia. Y pues las autoridades no están haciendo gran cosa, ¿eh? O sea, otra vez la impunidad que alienta el crimen. ¿Quién pudo hacer una cosa así? Tremendo mensaje. Sí. Entonces, pues ahí están las consecuencias, sí, la visibilización, pero no hay avances. Fíjate, Carmen, salimos el 28 de marzo de 2001 salimos y había 40,000 muertos, 10,000 desaparecidos. 100,000 desplazados, 150,000 desplazados. Y ahorita, 4 años después, tenemos 160,000, son cifras conservadoras, ¿eh? 160,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos. Quizás estamos hablando de 500,000 desplazados, que nadie tampoco está dando cuenta de eso, ¿no? Y fosas por todos lados. Lo que nos han dicho, que nos dijeron la PGR, que estaban buscando a los desaparecidos, pues no es cierto, porque buscando a los muchachos de Ayotzinapa, empezaron a salir fosas, ¿no? En Guerrero. En Guerrero, nomás en Guerrero. Imagínate cómo está Tamaulipas, imagínate cómo está Morelos o... Javier Sicilia, déjame hacer una pausa y regresamos en claro esta que sí, conversación. Volvemos. Es que lo de las fosas es una cosa tremenda. ¿Cómo estará Tamaulipas? Típica de México. Bueno, regresamos. Javier Sicilia, en esta conversación estábamos hablando, bueno, desde el corte, todos los demás asuntos que están ahora a flor de piel en México. Bueno, estabas hablando hasta de la gira a Gran Bretaña y de diferentes situaciones que son los altísimos contrastes que hay en México, desde luego. Javier, a 4 años de distancia de este inicio de este movimiento, además del propio movimiento por la paz con justicia y dignidad, además de esta decepción que tú muestras y que lo dices con todas sus letras respecto a la ley de víctimas o la aplicación de la ley de víctimas y demás herramientas que teóricamente se construyeron a partir precisamente de una movilización social. Bueno, en el camino también hay otras cosas en las que tú has tomado postura, y una postura muy polémica. 2015, año electoral. 2015, año donde se va a cambiar una buena parte de la estructura política de México, elecciones concurrentes, se estrena el nuevo sistema electoral, en fin, todo un panorama. Tú haces un llamado al boicot electoral, lo cual es muy grave y delicado, y no todos lo ven con buenos ojos. ¿Cómo sostener la idea de un boicot electoral? ¿Cómo sostener que no hay camino para la democracia, ni siquiera en la parte más básica, que es votar? Pues yo creo que es muy claro.
Considera que hablábamos de esta masacre de 7 personas, las cuales estaba mi hijo, a los 52 de Ayotzinapa. 43. Más los que murieron. Más los que murieron. Claro. Sí. 160,000 muertos. Ahorita en este momento que estamos tú y yo hablando, están desapareciendo gente en este país, asesinándola o secuestrándola. Eso es un suelo democrático. Y esa gente que llegó por las urnas. Abarca llegó con las urnas. Aguirre, que no ha sido llamado a cuentas, llegó por las urnas. ¿Estás de acuerdo que con o sin Javier Sicilia habrá elecciones, con o sin los promotores del boicot electoral habrá elecciones, y con el porcentaje ínfimo que se quisiera habrá autoridades en este país? No hay autoridades, Carmen. Bueno, habrá gente que ejerza el poder. Habrá quien ejerza los presupuestos, habrá quien detente el poder. Simulan. Bueno, es decir, pero tienen poder y recursos para ello. Sí, pero ¿para qué? Para seguir extorsionando a la gente, asesinándola. Cualquiera de ellos que llegue, o sea, Calderón, esta guerra, donde está muerto mi hijo, cambiamos, el PRI, Ayotzinapa, Tatlaya, el PRD está vinculado con esto, el PAN está vinculado con esto, Tatlaya está vinculada con el PRI, ¿de qué no están hablando? Para que haya un suelo democrático debe de haber verdaderamente paz, justicia y dignidad, y entonces tenemos realidad democrática. Esto para mí es una gran simulación, pero si la gente quiere seguir simulando y entregándole cheques en blanco a ese sistema que le da la espalda a la gente y que parece que le hace el trabajo sucio a los criminales, porque ellos los entierran en fosas comunes y los gobiernos los entierran en las fosas del olvido. López Obrador, no te menciona López Obrador, el dirigente de Morena, pero claramente alude a lo que desde su punto de vista será un servicio a lo que él llama la mafia del poder. Invitar a no votar ayudará a quien en este momento tendría más oportunidades de ganar, que es el PRI. Si conciben las elecciones como legalidad y como son las democracias con urnas, pues tendrá razón. Nosotros no estamos impidiéndole a nadie que vaya a votar. ¿Qué es la democracia para Javier Sicilia? Es el poder de la gente, su capacidad de organización. ¿Y para qué sirven las elecciones? Pues supuestamente para tener representantes, pero esos representantes están lejos de nosotros, cada vez están más lejos de nosotros. ¿Y se puede tener democracia mínima sin elecciones? Pues yo creo que abajo hay un montón, ahí están los pueblos indios, hay un montón de gente ya organizándose, estamos generando un constituyente. El pueblo viejo tiene una organización y está sobreviviendo contra los criminales y contra el Estado. No contra el Estado, contra los gobiernos que administran el Estado y que lo han podrido. Entonces, creo que estamos en un parteaguas civilizatorio, Carmen. Es como si creyéramos que las elecciones, este modelo que nació en el siglo XVII, con la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos, pues más la francesa, porque nosotros somos más en la lógica de la Ilustración francesa, pues fuera eterno. No, entró en crisis. Son modelos históricos que nacieron y como modelos históricos y humanos, pues terminan por caer, como el Imperio Romano, como el Imperio Azteca, como las instituciones ¿En esos niveles, Javier? Sí. ¿Como el Imperio Romano? Pues sí. O sea, ¿tú crees que el sistema político mexicano va a caer un día de estos en esos términos? Creo que a nivel del planeta. O sea, en general es una crisis sistémica. Crisis civilizatoria. Crisis sistémica de representatividad de la sociedad a través de los mecanismos tradicionales conocidos. Tenemos que... ¿Y entonces hay que inventarse algo? Claro, pues como los ilustrados. Inventaron algo, ¿no? Contra las monarquías absolutistas. Ahora tendremos que inventar algo, porque es el Leviatán. ¿Qué ves después de esto? Pues no sé, yo creo que quizá, no sé, yo creo que Gandhi era un gran visionario. ¿Gandhi? ¿No? Sí, ¿En qué en piensas? Sentido, pues, Gandhi hablaba de aldeas, ¿no? Hablaba de otra forma de la democracia, de límites al capitalismo salvaje, al maquinismo, de sostenimiento de las células de la gente, de lo que puede hacer la gente. Es decir, yo creo que hay muchas cosas. Los zapatistas creo que han marcado rumbos interesantes que no hemos revisitado, ¿no? ¿Los pueblos autónomos? Autónomos, las autonomías, quizá autonomías confederadas, otro tipo de democracia, pero ya no se sostiene. Y este país somos vanguardia en la crisis civilizatoria o en esta crisis sistémica, por la corrupción y los índices de corrupción, que no hay Estado, no hay gobierno. Entonces vamos a las elecciones aquí. ¿Cuál gobierno? Nos matan, nos secuestran, nos asesinan, hacen reformas estructurales contra nosotros, te quitan tu programa y te silencian. ¿A qué vamos? Y nadie dice nada.
ningún partido, ningún... ¿no? Pues ahí mandan ahí su mensajito, pero ¿quién le pone un alto a esta barbarie? Nadie. Entonces estamos simulando. Se pueden ir, las instituciones seguirán operando porque siempre operan. Esas ya son de inercia, ¿no? Ya es una cosa inercial. Siguieron operando en la Revolución Mexicana y en cualquier revolución. Es una cosa inercial. Realmente gobierno en el sentido de cuidar la paz, la justicia, la armonía de la gente, el tejer... Esa frase que ya está muy manida, hacer tejido social. Hacer tejido social. Déjame regresar, Javier, a una escena que ya no comentamos en el bloque primero, pero que me parece que viene muy... Me viene muy a cuento con lo que estás diciendo. Este mismo fin de semana, donde narraste que se colocaron estas estelas para honrar la memoria de las víctimas en México, allá en Morelos. Igualmente escribió un texto Jacobo Dayan, menciona otro momento de la escena de este fin de semana que también es fuerte porque narraba cómo tuvieron que esperar un poco en lo que pues un grupo de niños y jóvenes participaba en un concurso de bandas de guerra. Bandas de guerra al lado de quienes iban a hacer su acto de homenaje a las víctimas de la violencia. Déjame ir a una pausa y narrame esa escena. Dime qué sucedió además de las estelas arrancadas este fin de semana. Volvemos. Sí, claro que sí. Javier Sicilia, entramos en la parte final, regresamos al aire. Ahora que estás en esta narración, no cruda, crudísima. Tú eres un escéptico total de lo que está pasando en México por lo que se ve. Tienes una mirada profundamente crítica que de pronto sobrecoge, debo decírtelo. No encuentro para efectos prácticos en tu mensaje, en tu discurso, la ventanita. Si la hay, me la dices antes de que despidamos el programa. Este mismo fin de semana en Morelos, con motivo del 4º aniversario de esta terrible tragedia de los 7 jóvenes donde estaba Juan Francisco, tu hijo, hace 4 años, la escena que narra Jacobo Dayan en este texto que comentamos, pues, ¿qué nos dice? Cuéntanos, nárranos esta escena. Bueno, pusimos un árbol, una intervención en el Zócalo. ¿Un árbol? Una escultura de árbol, sí, para que la gente pudiera colgar los nombres. Se pusieron listones blancos, un poco para abrir el memorial, porque nos tienen acotado, el memorial donde nació el movimiento, y ahí está, ¿no? Pero está acotado, entonces pusimos esa intervención. Estaban las víctimas, y será que a 20 metros estaba un concurso de bandas de guerra, o sea, estaban... ¿En la misma plaza? En la misma plaza, con marchas militares, y además esta bandera estaba vacía, no estaba en la bandera. ¿Cómo? No, esta bandera sin bandera. Sin bandera. El movimiento por la paz de un lado y a 20 metros niños y jóvenes en una exaltando la guerra, concurso de bandas de guerra. Sí, ¿Qué escena esa? Una escena grotesca. Le pedí a Pietro Amelio, le dijo, oye, diles que si pueden guardar un poco de silencio, que tengan su evento, pues le dije, te acompaño. Me dijo, no, pues Pietro, que es un no violento, buen negociador, los logra convencer. Y nos mandan a unos muchachos para tocar una marcha militar fúnebre y después había otro evento de los comerciantes de la zona, que son amigos de nosotros, y nos mandaron un grupo muy bonito de 4 muchachos que cantaron y acompañaron. Era muy conmovedor las cintas. Pero bueno, logramos conjuntar eso para darle un sentido a las víctimas y a la dignidad de las víctimas. Pero en el momento, como lo describe Jacobo, era verdaderamente un caos, ¿no? Hasta Jacobo me dijo, la paz y la guerra en la propia plaza. Sí, en la propia plaza, y además no había bandera, es decir, no había patria, no había nación, ¿no? Entonces, es un poco el símbolo del horror, pues. El símbolo del horror. Javier Sicilia, se me acaban los minutos, pero déjame llevarte al terreno de la esperanza, de ¿por dónde? ¿De dónde está la ventana, la rendija? Yo te decía en el corte que con tu voluntad o sin ella tú serás poeta siempre. Tu vena, tu identidad de poeta y lo que tú has hecho finalmente debe conducir, hombre religioso, un hombre de creencia. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la vereda? Mira, Carmen, no lo sé. O sea, yo a veces me siento más cercano al Albert Camus y al mito de Sísifo, de que cada vez que uno cree que ya llegó arriba se vuelve a caer la roca, y que uno hace lo que tiene que hacer en su deber humano. O sea, yo
Creo que son tiempos de encender velas para no maldecir en la oscuridad, pero eso que encendamos una vela no quiere decir que vamos a iluminar la noche. Ojalá y pudiéramos tener una cohesión nacional de tal fuerza que pudiéramos obligar a las partidocracias y al gobierno. Cohesión nacional, ese es el camino. Yo creo que una asamblea, o sea, yo un comité, a Raúl Vera no le gusta, pero bueno, porque tiene esas connotaciones. Un constituyente están planteando. El constituyente y un comité de salvación nacional. Hay muchas hombres y mujeres en este país que tienen una representatividad moral y que sostienen la reserva moral del país, que si nos pudiéramos conjuntar, vamos al 18 con esto y a decir se van, vamos a refundar este Estado, vamos a refundar la nación, vamos a hacer otro juego, creo que podemos hacer un cambio no violento importante. ¿Y ves algo así en el horizonte inmediato? Pues yo creo que tendríamos que sentarnos a conversar. Creo que son tiempos de conversación, pero tiempos de señalar la ilegitimidad de las partidocracias, de hacerles demostrarles que no vamos con ellos, que así en estas condiciones ya no más. Y mientras ir construyendo, para esa meta del constituyente que echó a andar don Raúl, un proceso muy largo, pues ir construyendo este comité que yo llamo de salvación nacional con la reserva moral, los líderes que son la representación moral del país, y ver cómo decimos, ustedes se van. La sociedad es muchas cosas. Con una base muy simple, de 4 o 6 cosas. Necesitamos rescatar el suelo democrático, que es paz, justicia, dignidad, y detener las reformas estructurales, porque está 4 o 6 cosas a la mesa. La sociedad mexicana es 1 y 1000 cosas. ¿Cuál es tu retrato de la sociedad mexicana? Pues una sociedad muy fracturada también, como el gobierno, de muchos niveles. Hay una muy corrompida como el Estado. Hay otra que tiene una gran reserva moral, una gran capacidad de organización, una capacidad de indignación. Y sí está muy fracturada y muy incapaz en sus mejores rostros, ¿no?, en las partes corrompidas, de articularnos. Si las agendas son tantos los dolores, que son tantas, que se unen muchas agendas. Y yo creo que hay que dejar las agendas y plantearnos un suelo mínimo de rescate nacional para poder rearticular la democracia. Y mi pregunta es, ¿seremos capaces de eso? ¿Tú qué crees? Pues yo tengo esperanzas. ¿Tienes esperanza de que seamos capaces de eso? Sí, la esperanza es... Yo siempre la he comparado con las mujeres antes del control ginecológico, cuando todavía el vientre era opaco y las mujeres se hablaban entre ellas y no sabían si venía un niño o una niña. Estaban abiertas a una esperanza, a que algo hermoso venía. Javier Sicilia, gracias por estar aquí esta noche, gracias por hablar de todo este tiempo a 4 años de distancia de la creación y fundación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Gracias Carmen por abrirme los micrófonos, por invitarme, y gran parte de esta nación está solidaria contigo y con tu equipo. Gracias Javier, un abrazo y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches, hasta mañana.